buenas y bienvenidos un día más a este canal de juegos y más. Hoy os traigo el tutorial del juego The Bridge, de la editorial Ludus Magnus Studio, un juego de 1 a 4 jugadores a partir de los 14 años de edad y de partidas entre 60 y 90 minutitos. Así que venga que empezamos. Bueno, pues por aquí ya tengo todo preparado para comenzar a explicaros. Vamos a empezar primeramente por la preparación de la base de datos del tablero central. Para ello nos remitiremos al manual y vais a ver que según el número de jugadores es la forma en la que tendréis que construir vuestro tablero. Nosotros vamos a simular una partida a 2 jugadores, así que tenemos preparada esta configuración de aquí, que como veis está conformado por un tablero de 3×3. Para ello tendréis que haber dejado fuera estas losetas. La primera, esta de los tentáculos, de momento a la caja. Y luego que tendréis que dejar fuera la loseta V4 y las losetas TW2 y TW1. Aquí debajo, si os fijáis, os pone el nombre de la loseta. Colocaremos además las fichitas que se indican en el manual. Estas serían las de información parcial y estas de aquí serían las de información completa. Y por último, las 4 puertas que van ubicadas en esas esquinas, de manera que os quede la 1, la 2, la 3 y la 4. E igualmente, estas losetas nos indican a la derecha el numerito. Vamos a pasar ahora a la configuración del tablero del Firewall. Bueno, lo primero que hacemos es colocar el tablero a un ladito y cogeremos estas piezas y las vamos a colocar en sus colores correspondientes por la cara A, de esta forma. Y luego colocaremos un cubito rosa en cada uno de los espacios correspondientes. Vais a ver que el juego incluye 3 cubitos. Cogeremos ahora la carta de bot y la de rastreador y las vamos a colocar en esta zona de aquí. Estas serían las cartas que nos recomienda el juego como iniciales. Prepararemos las cartas de activación de estos personajes. Para ello nos fijaremos en los puntitos que tenemos aquí arriba a la derecha. Los que están en negro están apagados y los que están en blanco están encendidos. Pues según el número de jugadores contáis y si está encendido el que corresponda al número de jugadores, que en este caso es 2, si os fijáis, pues en todas es así, pues esas son las cartas que tendréis que coger. El resto de cartas que no tengan encendido el circulito con el número de jugadores correspondientes se quedan en la caja. Y estas cartas las barajáis y las dejáis a un ladito del tablero. Colocaremos a un lado la tarjeta de guardián, también por la zona de la cara A. Y prepararemos las cartas de activación del guardián, de la misma forma que hicimos con las otras, fijándonos en los circulitos. Una vez que las tengamos, las vamos a barajar, las colocamos sobre la carta y cogeremos esta carta roja, que es la de guardián, y se la colocaremos encima. Y nos tendrá que quedar todo de esta manera. Vamos a coger el dado azul de defensa y lo vamos a colocar por la cara 1 en esta zona de aquí del tablero. Cogeremos las cartas de recompensa, que son las que tienen este dorso, y sacaremos 4 al azar en esta zona del tablero. Os sobrarán 2 cartas que se quedarán en la caja. Dejaremos a un lado el dado de infección, que es el de color rosa. Barajaremos las cartas de brecha y las pondremos por la cara blanca, a un ladito también del tablero. Haremos una reserva con los cubos de colores, las fichas de investigación, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenéis que dejar oculta la cara azul, ¿vale? Se tiene que ver solamente la cara rosa. Haremos también una reserva con las fichas de crédito y con las fichas de virus del Firewall, que son estas. Y sacaremos miniaturas que correspondan con vuestro bot, rastreador, etc. Y de esa manera ya tendríamos configurado el Firewall. A pasar ahora a la configuración de los jugadores. Lo primero que haremos será darle un tablero a cada jugador. Podéis elegir
el color que más os guste. Seguidamente colocaremos 6 cubitos blancos, cada uno en los espacios correspondientes aquí arriba en esta zona del tablero. Cada jugador elegirá su miniatura, yo he elegido esta, y la va a colocar en esta zona de aquí del tablero. Cogeremos también la tarjeta correspondiente a su personaje y los cubos de colores que nos indica aquí debajo. En este caso serían 2 rojos, 1 azul, 1 amarillo. Y en caso de que venga algún cubito negro, eso significa que de los colores anteriores podéis coger el que más os guste. Por último, este icono de aquí significa que cojamos una carta de malware. Ahora veremos cuáles son, ¿vale? Pero son las que tenemos con este símbolo. Esta tarjeta le daremos la vuelta y la introduciremos por aquí al lado. Y nos tiene que quedar en el tablero de esta manera. Ahora, los cubitos de colores que habíamos cogido, cada uno los vamos a colocar en sus colores correspondientes. Pues rojo, azul y amarillo. Entregaremos una carta de referencia a cada jugador. Además, elegiremos al jugador inicial y le entregaremos esta ficha. El juego nos dice que sea aquel jugador que haya hecho trampas en un videojuego, pero lo podéis también echar a suertes. Entregaremos a cada jugador también al azar una carta de objetivo. Esta carta es secreta. Este sería mi objetivo. En el momento en el que un jugador cumpla su objetivo, habrá ganado la partida. La dejaremos a un ladito, como os digo, en secreto. Elegiremos a uno de los personajes Breacher. Hay varios en la partida, cada uno es distinto. Yo he elegido a este que estáis viendo aquí y esta carta la vamos a dar la vuelta y la vamos a colocar en esta zona de aquí del tablero. Entregaremos también 9 fichas de virus de su color correspondiente y vamos a pasar ahora a el resto de cartas, que por un lado tenemos las cartas de nuestro personaje, que como veis aquí debajo tienen el nombre, y por otro lado tenemos las cartas del Breacher que hayamos elegido, que también por supuesto tienen aquí debajo su nombre. ¿Qué hacemos ahora con estas cartas? Pues como si os fijáis, estas tienen el nombre a mano izquierda debajo. Estas son las cartas de malware. Cogeremos las cartas de malware de nuestro personaje y las 3 cartas de malware de nuestro Breacher y las vamos a barajar juntas. Y de esta manera conformaremos nuestro mazo, que lo dejamos a un ladito del tablero. Con las otras 2 cartas, donde viene el nombre en el centro, nos indica el juego que las pongamos de esta manera, una enfrentada a la otra. Para ello, el juego nos trae una funda para que las coloquemos juntas. Yo ya las tengo enfundadas, pero bueno, no pasa nada. Simplemente para que sepáis que van de esta forma. Y estas cartas, ¿vale? Después de elegir una de las caras que queremos que esté visible, las vamos a meter en este agujerito de nuestro tablero personal. Y nos tendrá que quedar algo tal que así. Por último, entregamos un escudo a cada jugador y ahora sí que estaría todo preparado para comenzar la partida. En Breacher nosotros somos hackers que nos vamos a introducir en la base de Genesis, ¿vale? Para intentar robar información. Y esto tendremos que hacerlo antes que el resto de jugadores para intentar cumplir el objetivo de nuestra carta y de esta manera ganar la partida. En la ronda del juego contaremos con el turno de los Breacher, que está formado por 3 fases, y una vez que acabe será el turno del Firewall, que está formado por 2 fases. Vamos a comenzar por el turno de los Breacher, que somos los jugadores. La primera fase sería la fase de acción. Y si os fijáis, aquí nos dice que realizaremos un número de acciones equivalentes al, este simbolito significa clic. Para ello nos iremos a nuestro tablerito personal y nos fijaremos en este icono que tenemos aquí, bueno, en estos iconos realmente. Al principio de la partida, como aquí arriba no tenemos nada relleno, a medida que vayamos jugando iremos colocando estas fichas aquí arriba, ¿vale? Como al principio no tendremos nada, nos fijaremos en este primer icono de aquí, que nos indica que tendremos 2 clics. Eso significa que tendremos 2 acciones. Si más adelante
vamos colocando estas piezas, nos fijaremos siempre en la zona más a la derecha. ¿Veis? Se irían ampliando a medida que vamos colocando piezas, se irían ampliando nuestros clics. Por lo tanto, nos vamos ahora a ver las distintas acciones que podríamos realizar, que como veis son un total de 7, destacando estas 3 que están en color, que tenemos mover, atacar y proteger. Y para ello vamos a utilizar nuestros cubos de colores, de tal forma que para realizar una de las acciones, pues por ejemplo, con la amarilla mover, con la roja atacar, con la azul proteger, pues tendremos que contar con un cubo al menos de ese color en la zona de juego. Y una vez que vayamos a realizar dicha acción, tendremos que desplazar el cubo siguiendo las flechas del tablero. Pues por ejemplo, si quiero atacar, movería un rojo a esta zona. Si quiero mover a mi personaje, cogería un cubito amarillo y lo movería en esta zona. Peculiaridades a tener en cuenta, pues cada cubo que nosotros tengamos en la zona correspondiente nos va a valer 2 puntos de fuerza. Ahora mismo, por ejemplo, para atacar yo tendría aquí 4 puntos de fuerza. Si se diera el caso de que en una zona hay un cubo que no corresponde a ese color, dicho cubo contaría en valor 1. Pues por ejemplo, yo aquí en puntos de movimiento tendría 2 por el amarillo y 1 por el rojo. Hora de mover, simplemente pues al inicio del turno mi miniatura se encuentra desconectada. Desconectada significa que yo la tengo en el tablero. Si las miniaturas estuviesen ya en la zona de juego estarían activas. Bueno, pues solamente al comienzo de la partida yo puedo entrar a mi miniatura en el tablero sin que eso me suponga una acción. Si estuviésemos más avanzados en la partida y nuestro avatar estuviera desconectado, pues entonces en lugar de tener los clics que se indiquen en esta zona del tablero, una vez que reconectemos nuestra miniatura pasaremos a tener solamente un clic. Pero ya os digo, eso solamente más adelante en la partida si nos han desconectado a nuestro avatar. Ahora mismo, para comenzar, simplemente elegiremos en qué zona del tablero queremos entrar. ¿Cómo lo de entrar? Pues por donde hay algunas de las puertas disponibles. Y una vez que yo decida por dónde quiero entrar, pues le daremos la vuelta a esa loseta. Si os fijáis, las losetas tienen también entradas y luego tienen unas líneas continuas. Estas líneas continuas funcionarían como muros, excepto con las puertas. Por lo tanto, yo esta loseta, yo la puedo voltear, la puedo poner como quiera, la podría poner de esta manera, ¿vale? Esto sigue siendo una puerta de entrada, ¿vale? Aquí no se bloquea absolutamente nada. Y colocaría mi miniatura. Después de hacer esto, pasaría entonces a tener mis 2 clics de acción. Recordad que hemos dicho que estábamos haciendo la acción de movimiento. Desplazaría mi cubito amarillo un espacio en dirección de la flecha y ahora o bien muevo mi miniatura a una sala adyacente o bien puedo activar la acción de la loseta. La mayoría de las losetas traen este simbolito de aquí. Este simbolito lo que nos indica es que coloquemos 2 fichitas de estas en esta zona. Bueno, pues si yo gasto un punto de acción de movimiento, podría coger una ficha, pero solamente una vez en el turno. Yo no puedo gastar 2 acciones de movimiento para coger las 2 fichas que tenga disponibles. O de lo contrario, me gasto ese punto de acción de movimiento y desplazo mi miniatura. Si decido desplazar la miniatura, pues hacemos lo mismo, le damos la vuelta a la loseta, decidimos cómo queremos colocarla y ahora, una vez que yo le he dado la vuelta a esta loseta, si decido moverme en este primer turno, simplemente me muevo, coloco la miniatura y ya está. Pero si digo, pues ahora no me interesa moverme, ¿vale? Simplemente he gastado el punto de acción de movimiento para voltear la loseta y ver lo que había. Si luego más adelante yo me quiero mover, tendré que gastar tanto de movimiento como la suma de los iconos que tengo en esta zona de aquí. Así que eso, tenedlo en cuenta.
Si volteáis la loseta podéis mover automáticamente la miniatura en ese momento a la loseta que habéis volteado, ¿vale? Ignorando esto que tenéis aquí. Pero si esperáis a más adelante, entonces ya sí tendréis que sumar estos simbolitos. Recapitulamos. Con la acción del cubito amarillo, que es la acción de mover, yo puedo revelar una sala oculta que esté adyacente a la loseta donde estoy, puedo mover mi avatar a una nueva sala o puedo activar la loseta en donde me encuentro. Vamos a pasar ahora a ver la acción número 2, que es la acción de atacar. A la hora de atacar, yo puedo atacar o bien a otros jugadores o bien a los bots del propio juego. Para ello, igualmente miraremos si tenemos cubitos disponibles en nuestra zona, ¿vale? En este caso tengo 2 rojos que equivalen a 4 de fuerza. Moveremos un cubito rojo a la dirección de las flechas y resolveremos el ataque. Vamos a comenzar viendo cómo sería el ataque, por ejemplo, a otro jugador. Para ello me he traído el otro tablerito, ¿vale? El tablero del otro jugador. Lo vamos a dejar en esta zona. Y ahora nos fijaremos en los cubitos azules, que son los de proteger, que tiene el jugador al que estamos atacando. En este caso, él tiene 3 cubos azules, ¿vale? Que equivalen a 6 puntos. Pues 2, 4, 6, ¿vale? Esa sería su fuerza. Y nos vamos a ir a esta tarjeta de ayuda. Aquí a la parte donde pone asignar virus, o lo que es lo mismo, asignar daños. Cada vez que nosotros le asignemos virus a un jugador, los va a colocar en esta zona de aquí. Como veis, hay un máximo de 3. Si lo supera, pues quedaría desconectado. Y para ello nos dice que si tenemos daño o bien menor o igual que su defensa, le asignaremos un virus. Si nuestro daño es mayor que su defensa, le asignaremos 2 virus. Y si duplicamos el daño nuestro sobre su defensa, le asignaremos 3 virus. Y luego, pues una vez por ataque, el jugador que está siendo atacado puede mover uno de sus cubos azules para ignorar uno de virus. Así que para resolver esto hemos dicho que nosotros teníamos fuerza 4, él tiene defensa 6, ¿vale? Nuestra fuerza es menor que su defensa. Pues nos vamos aquí, ¿vale? Si es menor o igual, le hacemos solamente 1 de virus. Entregaríamos una ficha de virus a ese jugador y ese jugador la colocaría en esta zona del tablero. Vamos a la siguiente acción, que es la de proteger. Vale, pues simplemente moveremos. Primero miraremos si tenemos cubos azules disponibles, si no, no podríamos realizar esa acción. Moveremos un cubito según las flechas a donde nos indica y cogeremos una de estas losetas y se la acoplaremos a nuestra miniatura. De esta forma. Ahora, mientras nuestra miniatura esté protegida, tendremos ciertas ventajas, pues podremos ignorar un virus cada vez que seamos atacados y podremos ignorar cualquier efecto que aumente el riesgo. Esto luego lo veremos. Además, podremos ignorar todos los atributos de los ICES. ¿Cuándo nos quitaremos esta ficha? Bueno, pues esta ficha la descartaremos en el momento en el que hayamos resuelto completamente una acción de atacar, cuando hayamos resuelto completamente una acción de mover o si hemos resuelto un efecto de cambio de posición, que esto luego lo veremos. Ahora, ¿cómo sería el ataque a un avatar del propio juego? Para ello nos iremos a estas cartas que tenemos aquí y nos fijaremos en estos numeritos que tenemos aquí arriba. Este número de aquí nos indica tanto la fuerza de ataque como la fuerza de defensa que tiene el personaje. Y este número de aquí nos indica la vida que tiene dicho personaje, que en este caso son 3 de virus. Luego esto que venga por aquí abajo es la recompensa que nos llevamos si conseguimos matarlo. Y para calcular la fuerza del personaje tendremos que fijarnos no solo en el número, sino también en el número que tiene el dado azul de defensa, en caso de que le estemos atacando. Y nos vamos a quedar con el valor más bajo, que en este caso es 1. Por lo tanto, este personaje,
a pesar de tener aquí arriba un 6, su valor de defensa es de 1. El resto es exactamente igual, teniendo en cuenta el valor de él, que es 1, miramos el valor de ataque nuestro, comparamos según nuestra carta de ayuda, ¿vale? Lo que os había dicho aquí, y le asignaremos pues tantos virus como corresponda. ¿Qué le derrotamos? Pues nos llevamos la recompensa que nos indica debajo y retiramos la miniatura del tablero. Vamos a ver ahora la siguiente acción, que es la de infectar, y nos indica tira el dado. Para ello cogeremos este dado rosa, lo lanzaremos y según la cara que nos haya salido es lo que podremos realizar. Para ello nos podremos fijar en esta tabla que hay aquí del manual. Como veis, a mí la que me salió fue la segunda, que pone virus y avance, y nos indica: pon un virus de tu color en la sala donde está tu avatar. Después avanza el cubo de ICE una casilla en el marcador correspondiente. Así que cogemos una de nuestras fichas, la colocaremos en esta sala y avanzaremos este cubito un espacio. Ahora bien, las salas pueden contener diferentes colores de virus, ¿vale? Pero no pueden contener más de un virus del mismo color, con lo cual yo aquí en esta sala ya no podría colocar otro virus de mi color rojo. La fase de infectar, cada vez que nosotros tengamos que avanzar algunos de los cubos, según nos lo indique el dado, ¿vale? Aquí estáis viendo pues que aquí avanzaríamos en el cuadrado, aquí también, a ver otro, aquí por ejemplo en el triángulo con el circulito. Pues cada vez que nosotros avancemos el cubo, si aquí debajo hay un simbolito, realizaremos la acción correspondiente. Y además hay que tener también en cuenta, que no lo he dicho, que a la hora de hacer la acción de infectar, si hay uno de estos personajes que tiene la opción de antivirus, no podemos infectar la sala, ¿vale? A no ser que tengamos puesta una pantalla que ignora todo lo que sean las acciones de los personajes, o que el personaje lógicamente no esté en la sala. Así que volviendo a estos tracks, si estamos en esta posición, esto nos indica que tendremos que poner una de las miniaturas de ese símbolo, que sería una de estas miniaturas, que son los gusanos. Pues estos, cuando entran, veis que tienen esta forma así en particular, pues se acoplarían a un personaje, ¿vale? Son como una lapa y se acoplan a un personaje. Si nos sale este simbolito, pues como veis saldría uno de estos personajes en la sala. Además, si en el dado nos sale este símbolo de aquí, significa que aumentemos nuestra amenaza y volvamos a tirar el dado. Esto de la amenaza quiere decir que cojamos una de estas fichas del firewall y nos la pongamos en nuestra zona de aquí del tablero. Cuando aumentemos la amenaza pasaremos a esta zona de aquí. Y si la tenemos que volver a aumentar una vez más, esta amenaza se convierte en un virus, ¿vale? Es un daño que automáticamente nos pondremos aquí. Vamos a pasar ahora a ver la acción de mejorar. Y aquí entran en juego los cubos blancos de nuestro tablero personal. Para ello tendremos, lo primero, elegir un cubo de cualquiera de las 6 casillas. Y luego moveremos ese cubo a una casilla de trampa que nosotros elijamos. Las casillas de trampa pues son estas que están aquí debajo. Una vez que nosotros hayamos movido un cubito a cualquiera de esas casillas, pues entonces resolveremos la acción de donde estaba dicho cubo. En cuanto a las acciones que vienen disponibles en los propios tableros, ¿vale? Que son estas dos, todos los jugadores tenemos las mismas. Con esta que tenemos aquí, el jugador robaría 2 cartas de malware, y con esta que tenemos aquí, el jugador ganaría un cubo de código del color que elija y los situaría en el recuadro de habilidad del color correspondiente. Escoger uno de estos cubos de color y colocarlo en esta zona de aquí. El resto de acciones, como veis, son propias de las cartas que hayamos elegido al principio de la partida. Y cada jugador tiene distintas acciones. Pues por ejemplo, como veis,
esta acción de aquí sería coger un cubito rojo y sin embargo este jugador tiene aquí coger un cubo azul. Para ello no os preocupéis porque aquí en la carta de ayuda, ¿vale? Aquí detrás hay un montón de iconos donde podéis buscar si hay algo que no entendéis. Acción de configurar. Con la acción de configurar tendremos que elegir entre dos acciones, o bien realizar dos efectos de desplazamiento de cubo o bien robar una carta de malware. Si elegimos desplazar, dos efectos de desplazamiento, es simplemente elegir uno de los cubos que tenemos aquí y desplazarlo. Pues por ejemplo este aquí y este aquí. Y podríamos mover el mismo cubo varias veces. Para robar una carta, pues simplemente robaríamos una carta de estas del mazo, ¿vale? Que nos quedaríamos en nuestra zona. La opción que nos queda es la de salir. En caso de que estemos en una sala y la situación se ponga peligrosa, pues que haya muchos bots del juego o simplemente que queramos salir, pues podremos decidir desconectar a nuestro avatar, a nuestra miniatura. Cogeríamos nuestra miniatura y la colocaríamos en la zona correspondiente de nuestro tablero y automáticamente nuestra fase de acción termina. Serían todas las acciones que podríamos realizar en esta primera fase del turno de los jugadores, fases de acción. Vamos a pasar ahora a ver la fase de configuración. Una vez que hayamos decidido realizar las acciones correspondientes, podemos gestionar los recursos que tiene nuestro avatar y planear la estrategia para los siguientes turnos. Para ello lo que haremos será realizar, lo primero, la acción de configurar de manera gratuita un número de veces igual al valor de configuración de nuestro CPU, que es el numerito que viene indicado con la rueda aquí debajo, que como mismo pasaba con los clics, a medida que vais teniendo fichas aquí arriba, ese valor cambia. Con lo cual, según mi tablero, yo ahora mismo, si hago la fase de turno de configuración, pues entonces hago la acción de configurar una vez. Que recordad que con esa acción podía desplazar dos veces los cubos o robar cartas de malware. Por último, toca ver la fase de interceptación del turno de los breachers. Y esta es la manera que tendremos de ir recogiendo fichas de información del tablero. Para de esa manera, recordad, cumplir nuestra carta de objetivo. O sea, mi objetivo ahora mismo es tener una ficha verde, una ficha azul y una ficha de estas pequeñitas en color rosa. Interceptar un nodo, que tendremos que tener una ficha de virus, ¿vale? Que son estas, en cada una de las salas que forman el nodo. El nodo es la unión de las salas, en este caso, por ejemplo, aquí. Si estas salas estuvieran dadas la vuelta, imaginad que esto está así, y yo tengo una ficha de virus de mi color en cada una de las salas que rodea el nodo, que en este caso serían 4 salas, ¿vale? Pero si quisiéramos esta ficha, tendrían que ser 2, ¿vale? Estaría formada por estas dos. Pues lo que haríamos sería decir que queremos interceptar este nodo. Eliminamos un virus de nuestro color de cada una de las salas que conforman dicho nodo, que recordar son estas 4. Y si hay presente una ficha, automáticamente nos ganamos esa ficha que contenía la información de este nodo. Y entonces la situaremos en esta zona de nuestro tablero. Y por último, en el nodo de donde acabamos de recoger una ficha, dejaremos esa pieza de virus. Antes de pasar al turno del firewall, os voy a contar un momentito algunas acciones gratuitas que tenemos en nuestro tablero personal. Cuando elegimos de aquí arriba mover uno de estos cubos blancos a alguna de estas 4 casillas de aquí abajo, pues estas casillas son acciones gratuitas que nosotros podríamos realizar durante nuestro turno. Simplemente descartaríamos ese cubo para realizar la acción y listo. Con esta de aquí, por ejemplo, que es el cambio de posición, podríamos mover de forma gratis a nuestro personaje a alguna loseta
de las que ya están visibles en el tablero. Y con esta de aquí lo que haríamos sería abrir una brecha. Las cartas de brecha son estas, ¿vale? Que tenemos aquí. Y lo que haremos será robar una de estas cartas y estas cartas las podremos colocar en la unión entre dos losetas de cualquier zona del tablero, que no tienen por qué estar comunicadas. Pues por ejemplo aquí, que hay una puerta y aquí no hay nada, yo podría poner esta brecha aquí para que momentáneamente estas salas se conviertan en comunicadas. Y una vez que un jugador decida pasar por esta brecha, ¿vale? Que recordad nos cuesta 2 de movimiento, pues lo que haremos será darle la vuelta a esta carta que, como veis, lo que hace es cambiar el coste del paso. En el momento en el que un segundo jugador pase por esta brecha, pues descartaremos esta carta, la brecha será eliminada. Y por último me quedan estos 2 espacios de aquí. Si tuviéramos un cubo blanco en esta posición, lo que haremos será activar esta zona de aquí del personaje. Y si elegimos un cubito que tengamos ubicado en esta zona, pues realizaremos la acción de la carta que nosotros hayamos elegido previamente que estuviese visible al comienzo de la partida. Estas acciones gratuitas las podremos realizar una vez por turno, excepto esta, que en el momento en el que hagamos esta, sacaremos de aquí la tarjeta, le daremos la vuelta y tendremos una nueva acción disponible. La acción gratuita que también podremos realizar nuestro turno es si hemos ganado estas fichas, ¿veis? Que lo que harán será darnos pues distintas opciones que mejorarán. Y por último, la otra cosa que podríamos hacer sería gastar créditos. Y estas fichas se utilizan para estas cartas que tenemos aquí. Esto que tenemos a la derecha es la cantidad de créditos que tendríamos que gastar, ¿vale? Una vez que lo gastemos, realizamos la acción que nos indiquen, esta carta se descarta y no se repone. En caso de que ninguna de estas cartas estuviese ya disponible o que no nos interese ninguna, en esta zona de aquí arriba del tablero nos dice que podemos gastar 4 de créditos para ganar una parte parcial de datos que nosotros queramos. Es una manera también de ganar este tipo de fichas y así cumplir pues nuestra carta de objetivo. Y por último, la otra acción gratuita que podemos hacer es jugar cartas de malware que tengamos en nuestra mano. Una vez que todos los jugadores hayan terminado el turno de los Breachers, ¿vale? Fase de acción, de configuración y de interceptación, vamos a pasar al turno del firewall. El turno del firewall tiene 2 fases, la fase de contraseña y la de activación. La fase de contraseña es muy sencilla, simplemente pasaremos en sentido contrario a las agujas del reloj la ficha de contraseña y ese jugador será entonces el jugador inicial. Ahora el jugador inicial, recordad que no puede tener su ficha desconectada, sino que su ficha tiene que estar en el tablero, robará una carta de estas y vamos a activar uno de los personajes, ¿vale? Tendremos que resolver esta carta. Si no quedasen miniaturas de estas disponibles, pues entonces realizaremos esta parte de aquí de abajo, que es avanzar el cubo una vez en el track que se nos indica, que es el del cuadrado con el cubo, ¿vale? Que es este, lo avanzaríamos un espacio, e igualmente realizaríamos la acción si tiene algún icono debajo. Y si al avanzar el cubo y hacer la acción, por ejemplo, imaginad que dice que avancemos esto, pues avancemos esto, nos dice que saquemos una miniatura correspondiente, ¿vale? La del cuadrado es una de estas, pondría esa miniatura en la loseta donde se encuentre dicho jugador y además se ganaría una de estas fichas de amenaza. Ahora bien, si tenemos miniaturas disponibles en la carta que nos ha salido, realizamos esta acción que nos venga indicada aquí, leemos lo que pone y lo haríamos. Si imaginad que la miniatura que activamos nos indica que hay que moverla y por lo que sea no se puede mover, pues entonces se desconectaría de la base de datos, simplemente retiraríamos la mini del tablero.
Y además, si a la hora de colocar miniaturas porque hayamos avanzado algún track no quedan miniaturas de ese tipo, pues nos iremos a estas cartas y realizaremos la acción que nos indica aquí debajo. Y de esa manera lo iremos haciendo todos los jugadores, comenzando por el que tiene esta ficha. De esta manera acabaría la ronda del juego y comenzaríamos de nuevo desde el inicio por el jugador inicial. Vamos a ver ahora algunas peculiaridades del tablero de Firewall. Como os decíamos al principio, estos cubos se van moviendo y van saliendo criaturas en el tablero. Bueno, pues bien, si en algún momento uno de estos dos, ¿vale?, que son pues los que corresponden al gusano o al eco, llegasen al final, ¿vale?, pues en lugar de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es voltear esta loseta. Y una vez que le hayamos dado la vuelta a la loseta, pues el cubito regresa a la izquierda del todo. Y ahora, como veis, los símbolos son más seguidos y digamos que más puñeteros. Y el otro símbolo que no os he explicado es este de aquí, que parece una llama. Con este lo que haremos será aumentar el valor, ir aumentando poco a poco el valor del Firewall hasta un máximo de 8, que recordar que eso influye para el tema de las miniaturas. Por último, este símbolo de aquí del pentágono lo que nos indica es que cojamos las cartas de guardián. Bueno, lo primero tendremos que leer esto, ¿vale?, que lo que nos dice es que cojamos las cartas del guardián y las barajemos junto con el resto de las cartas. Y de esa manera entraría el juego el guardián. Y una vez que hayamos puesto todas las cartas del guardián junto con estas, que recordad que el guardián es esta mini tocha que tenéis aquí, la verdad es que es una cucada, pues cogeríamos esta carta, le damos la vuelta y la colocamos en esta zona de aquí. Y por último leemos esta carta, que es la de guardián, que lo que nos indica es básicamente que el jugador que haya activado el tema del guardián, vamos a quitar la loseta donde está ese jugador y será entonces el momento de introducir esta nueva loseta que tenemos de los tentáculos. Retiraríamos esta y colocaríamos esta nueva loseta. Por último, si hubiesen habido en la loseta fichas de virus, ¿vale?, porque los jugadores hubiesen ido colocando sus fichas, pues cogeremos todas esas fichas de virus y las iremos dejando encima de la carta de guardián. Y este mastodonte tiene una peculiaridad, y es que nosotros podemos pegarnos con él, pero no podremos matarlo. Y una vez que leamos la carta por esta zona y hayamos colocado la carta del tentáculo, le daremos la vuelta y, como veis, tiene aquí una descripción y nos dice que ningún jugador en esta sala puede realizar la acción de infectar sobre esa sala de ahí. Y este guardián tiene una peculiaridad, ¿vale? Como veis, una vez que revelamos la loseta, colocamos al guardián encima. A partir de ahora, cada vez que le hagamos daño al guardián, pondremos esos daños en forma de virus sobre esta carta. Y ahora la misión del guardián es ir una a una, comenzando desde la puerta 1 y terminando en la cuarta, a las puertas, a las distintas entradas que tiene la base de datos para destruirlas. Si en algún momento durante la partida consigue destruir la última puerta, pues habremos perdido la partida. Y a partir de ahora, este guardián se podrá ir moviendo por las distintas salas. Además, tenemos que decir que en el momento en el que nosotros vayamos poniendo virus sobre esta carta, también significa que la sala donde se encuentre en algún momento de la partida el guardián también estará infectada por nosotros. Con lo cual, si en esta tarjeta tenemos encima de la tarjeta una ficha de virus nuestras porque le hemos hecho virus al guardián, esta sala donde está el guardián se considera que tiene una ficha de virus nuestra. Cositas que se me ha olvidado explicaros durante la partida. Si en algún momento nosotros nos desconectamos del juego y se diera el caso de que tenemos colocado aquí algún virus de otro jugador,
y ese jugador podrá copiarme una base de datos, ¿vale? Una parte, en este caso, que tengo una ficha entera, pues podría copiarme la mitad de mi base de datos. O bien, en su defecto, ganar una ficha de estas de crédito. Después de eso, recogería los virus que tenga aquí y los devuelvo a cada uno de los jugadores. De modo que cuando yo ahora vuelva a reactivar mi miniatura, lo haré libre de los virus que tengo aquí. Y por último, explicaros estos iconos de aquí, del tablero. Y es que si nosotros colocamos una ficha solamente en el primer espacio, pues no va a ocurrir nada. Pero si al colocar ficha tapamos un espacio donde se encuentra el icono, esto significa que avancemos el cubito en este espacio, en el espacio del firewall, que recordad es este rojo de aquí debajo. Y esto afecta solamente al primer jugador que lo haga, ¿vale? O sea, si yo ya he tapado esto y ahora viene el otro jugador y tapa ese mismo icono, pues no se va a aumentar el marcador. Y por último, quien consiga su carta de objetivo va a ganar la partida. En caso de que hubiese un empate y ambos jugadores terminen su carta de objetivo, la ganará o bien el jugador inicial que tenga la ficha de contraseña, o bien por orden de turno. Así es como se juega este The Bridge. ¿Qué os ha parecido? La verdad es que yo creo que es un juegazo, me parece que está muy bien implementada la temática. Visualmente, además, como estáis viendo, es que es una gozada, tanto de componentes, de miniaturas. Así que nada, nos vemos por aquí la próxima semana con un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar y un besito muy grande. ¡Adiós! Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like, suscribirte al canal, compartir, pinchar en la campanita para no perderte el resto del contenido y nos vemos la próxima semana por aquí con un nuevo vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.